Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, ahora vamos a platicar del intestino irritable. ¿Qué es? ¿Cómo identificarlo? Bueno, estaremos aprendiendo sobre este tema con José Manuel Moreno Berbera, quien me da muchísimo gusto saludar. José Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola Gilberto, muchas gracias por la oportunidad. Muchos saludos a ti y a todo tu auditorio. Oye, la verdad es que cuando hablamos del intestino, pues sabemos que puede dar cualquier cantidad de problemas y también que nos ayuda mucho, ¿no? Por supuesto. Pero cuando hablamos del intestino irritable, quisiera que me explicaras un poco cuál es la diferencia quizá con otras situaciones que se pueden presentar en el sistema gastrointestinal. Bueno, aprovecho esta oportunidad para hablar de este tema que es muy frecuente, es uno de los padecimientos más frecuentes que nosotros vemos en la consulta, en la actividad clínica, y precisamente me gustaría por la definición de este problema. La colitis es la inflamación del colon. Es un trastorno funcional, es decir, un trastorno en la función del intestino que generalmente es de naturaleza crónica y recurrente. Es decir, las personas tienen las molestias, mejoran y pueden volver a tener la misma sintomatología. Y generalmente se manifiesta por molestias, malestar abdominal o lo que nosotros definimos como un dolor abdominal cólico. Y a esto también se debe agregar cambios en lo que nosotros llamamos el hábito intestinal, es decir, las características de la evacuación de las personas, la forma, la consistencia, la cantidad, así como otros datos gastrointestinales como es la urgencia defecatoria, el pujo para evacuar, es decir, la necesidad de hacer mucho esfuerzo para ir al baño, y también el tenesmo rectal, el deseo de ir a evacuar, que vaya la persona al baño y que no pueda hacerlo, eso es el tenesmo rectal. El colon irritable es lo que actualmente está de moda, es la enfermedad del siglo XXI, la gente lo entiende de forma muy adecuada, lo relaciona con el estrés y no, no está tan relacionada con el estrés. Y el estrés definitivamente nos modifica la digestión por la forma en la que comemos y lo que comemos, es lo que les explico a los pacientes. No el estrés por sí o per se nada más, pero el estrés hace que la gente coma rápido lo que se encuentra en el camino, la quesadilla, la torta, todo frito, todo rápido, sin masticar bien la comida. Resulta curioso que para tener una buena digestión es increíble que nosotros tengamos que explicarle a los pacientes que por lo menos 10 a 20 veces deben masticar cada bocado. Y desgraciadamente también esto es importante de mencionar que debemos masticar 30 a 50 veces los alimentos. Entonces, eso es para tener una digestión muy buena. Por lo tanto, las personas que comen en 5 minutos la sopa, el guisado, el postre y el agua, pues imagínate la digestión que van a tener. Entonces, se conjugan aquí muchos factores, lo que comemos, la forma en la que comemos y que haya un trastorno funcional en el intestino. Aquí influyen muchos factores aparte de todo esto. La microbiota, la flora intestinal, las alteraciones que hay propiamente del movimiento del intestino, las enfermedades que en forma sistémica pueden explicar trastornos en la movilidad del colon. Sin embargo, estos datos clínicos que acabo de mencionar no se pueden explicar en estos pacientes por problemas orgánicos, es decir, es un diagnóstico de exclusión. Ya que descartamos una neuropatía, por ejemplo, un diabético que tiene una gastroparesia diabética, es decir, que el estómago no se vacía bien o que tiene una neuropatía intestinal, ya que descartamos esos factores, nosotros ya podemos concluir que sí tiene un colon irritable o lo que en forma coloquial la gente dice la colitis. Entonces hay criterios bien establecidos para ello, que son los criterios de Roma. Ahorita van en los criterios de Roma 4. Obviamente empezaron en el 1, en el 2, en el 3. Y en forma muy pragmática, no voy a saturarlos aquí de información médica, estos criterios más o menos establecen que en 2 años se manifiesten 3 meses consecutivos, 3 meses durante 2 años, estas molestias para poder hacer el diagnóstico clínico. Los subtipos o las variedades del colon irritable o síndrome intestino irritable pueden tener variantes de predominio de estreñimiento, predominio de diarrea o mixto, es decir, alternar la diarrea con el estreñimiento, que es lo que más vemos en la práctica médica. Resulta importante que en México no tenemos, desgraciadamente, cifras estadísticas, no se sabe la incidencia, los casos nuevos que van surgiendo
con el tiempo, pero la prevalencia en el primer mundo se ha más o menos estimado del 4 hasta el 35% de la población. Yo considero que en México, por lo menos la tercera parte de la población tiene un trastorno funcional digestivo que podríamos considerar que pueda ser compatible para poderlo diagnosticar con colon irritable. Es algo muy frecuente, afecta más al género femenino que a los hombres y sin duda alguna tiene un impacto en la calidad de vida de las personas, sobre todo cuando esta colitis se presenta en los jóvenes. Afecta mucho la calidad de vida porque no pueden ir a comer nada, todo les cae mal, todo es motivo para tener mala digestión, a veces tienen diarrea, a veces tienen un estreñimiento y tiene un impacto sin duda alguna la cuestión de la calidad de vida. Algo que quisiera saber, y mencionas precisamente los jóvenes, ¿qué tan temprano pueden tener un problema de intestino irritable? ¿Se presenta en niños, por ejemplo? Es muy raro que sean niños, pero sí hay casos reportados, más en los adolescentes. Aquí tiene que ver muchas cuestiones, las alteraciones motoras, la hipersensibilidad visceral, lo que mencioné hace rato de la microbiota intestinal y sobre todo también hay casos de colitis, Gilberto, después de infecciones gastrointestinales. Entonces hay un apartado de síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Aquellos pacientes que tuvieron una gastroenteritis infecciosa pueden desarrollar este tipo de alteraciones por cambios en la microbiota o cambios inflamatorios a nivel intestinal, y esto es lo que conlleva a que sí se presente en esta edad. Ahora, algo también que mencionabas sobre la alimentación, ¿sí es cierto que existen alimentos que pueden provocar esta irritación? Sin duda alguna, hay alimentos que nosotros llamamos difíciles de digerir, las habas, las lentejas, los frijoles, algunos vegetales verdes, pero sobre todo col, coliflor, calabazas, brócoli, esos van a causar muchos problemas digestivos. Aquí hablamos de que es indispensable hacer el diagnóstico de que no haya una mala absorción a ciertos alimentos o lo que llamamos alergia o intolerancia a la lactosa, a la fructosa, a algunos alimentos en forma específica. Actualmente ya se disponen, afortunadamente, de muchas modalidades diagnósticas en los laboratorios para poder diagnosticar este tipo de intolerancia y hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades como la enfermedad celíaca y lo que es la del gluten y otras alteraciones muy específicas, pero el paciente ya sabe, soy intolerante a la lactosa, consumo lácteos y voy a tener dolor abdominal, distensión, voy a tener diarrea, meteorismo, es decir, muchos ruidos, borborismos, eso es lo que va a generar. Los factores sociales también tienen algo que ver, entonces en los adolescentes, en la edad adulta, joven, es lo que más va a determinar este tipo de alteraciones. Siempre los adultos, los papás o los abuelos dicen: "Ay, ¿qué es eso de intolerancia a la lactosa y que el gluten?". Si todo siempre, cuando en nuestra época, todos comíamos de todo. ¿A qué se debe que ahora somos tan sensibles precisamente a tantos alimentos? Es verdad, ese comentario es muy cierto y yo he llegado a la conclusión en los foros clínicos que esto obedece a la calidad de los alimentos. Si tú analizas antes no había nada de alimentos refrigerados, mucho menos alimentos congelados, y aquí hacer énfasis en los conservadores de los alimentos. Entonces, lo que estamos estableciendo es que los conservadores y estos alimentos refrigerados son lo más nocivo que podamos encontrar. Sin embargo, es lo que más recurre a la gente porque no tiene tiempo, Gilberto, para hacer los alimentos, cosa que antes, pues una ama de casa podía llevar toda la mañana preparando los alimentos. Hoy día en casa, el hombre trabaja, la mujer trabaja, no se dispone de ese tiempo y cocinan el sábado o el domingo para toda la semana o compran alimentos congelados o los congelan y los van descongelando. Pues la calidad de los alimentos no es la misma y esto ha llevado a que nosotros tengamos ese tipo de problemas. También otro factor es que no se disponía de los recursos diagnósticos que ahorita tenemos en el siglo pasado para poder ser tan específicos y poder diagnosticar ciertas intolerancias o ciertos tipos de problemas gastrointestinales. Siempre han existido, pero ahora se han como que expandido, se ha aumentado mucho su prevalencia.
Lo importante de estas charlas siempre es aprender, pero sobre todo prevenir. ¿De qué manera podemos nosotros prevenir el que se presente, si es que no lo ha hecho ya, un incidente de intestino irritable? ¿De qué manera podemos prevenirlo? Claro. Primero me gustaría hablar de los datos de alarma para que sepamos cuándo sí es imperativo ya ir con el médico. Cuando estos datos son todo el día, bueno, se explica por qué comió la persona. Pero cuando nosotros como médicos llamamos síntomas nocturnos, es decir, que todo el tiempo ya no puede dormir la persona, es un dato de alarma. Dos, que ya causó anemia, es decir, ya causó repercusión sistémica. Tres, ya hay alteraciones en el peso, ya bajó de peso la persona. Cuatro, hay alteraciones importantes sistémicas, hay uso de antibióticos indiscriminados, ahí hay que decirle al paciente cuidado. Y sobre todo también cuando hay antecedentes de cáncer colorectal, a veces se manifiestan de esta manera los tipos de neoplasias. Entonces, esos son los datos que nosotros sí tenemos que tener de alarma: alteraciones en el hábito intestinal, sangrado, adelgazamiento persistente de la materia fecal o diarrea que no se explica por otra cosa. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Con una buena alimentación, comiendo despacio, masticando bien los alimentos, tratando de evitar este tipo de, pues, de comida que hemos estado mencionando. La comida rápida no es la mejor, pero es la que recurrimos. Entonces, esa sería la forma de prevenirlo: evitar alimentos fritos, eh, consumir cosas frescas, lo que esté a nuestro alcance, la comida del mercado, la comida que nosotros dispongamos, la carne de res, el pollo que nosotros veamos que está fresco, eso va a ser importante para nuestro consumo. Hoy día ya todo tiene conservadores, el origen de los alimentos, todo tiene hasta cierto punto químicos. Pensar en una dieta donde exclusivamente predomine la cuestión de los alimentos orgánicos es muy difícil, es muy caro. Hoy día creo que eso no sería tan factible de proponer en una familia común y corriente, pero sí este tipo de medidas donde la persona tenga sus 30 o 45 minutos mínimo para comer, que mastique bien los alimentos y que dentro de lo que cabe intente consumir alimentos que no sean con un incremento o un alto número de conservadores. Eso sería la recomendación. Y como tú lo mencionas, hay ciertos síntomas que nos deben de indicar el acudir directamente al médico, porque desafortunadamente pensamos, y hay tantos medicamentos disponibles, ¿no?, que podemos comprar en la farmacia que a lo mejor logran quitar un poquito el síntoma y decimos, bueno, ya me tomo esta pastilla o me tomo este líquido y ya con eso se para un poquito. Sin embargo, lo único que estamos haciendo es postergando esa visita al médico, ¿no? Así es, por ejemplo, está demostrado que la fibra mejora muchos de los cuadros gastrointestinales de colonopatía funcional, de colon irritable. El ejercicio lo puede mejorar, pero el paciente puede estarse automedicando o medicándose por las recomendaciones de un amigo, de un compadre, del mismo que trabaja en la farmacia. Y desgraciadamente cuando vienen acá, los que estaban diagnosticados o estereotipados como colitis, desgraciadamente son tumores de colon o tumores de recto. Entonces, considero que sí es importante hacer la diferenciación de los datos clínicos para que el paciente sí acuda con algún médico cuando estos se llegan a presentar o cuando persistan. Es decir, aquella diarrea que dura 3 5 días, pues se autolimita. Pero esa diarrea que ya duró semanas o meses, tiene que ir al médico para que se investigue la causa. Y de igual forma, los datos que nosotros hemos estado contemplando como datos de alarma son los que deben propiciar que el paciente acuda inmediatamente con el médico, sobre todo la pérdida ponderal involuntaria, el hecho de que tenga anemia, el hecho de que no mejore del dolor abdominal, que tenga cambios de distensión importante después de ingerir los alimentos. Esto nos debe obligar a que sí acuda rápido a buscar una atención médica. Muy bien, pues como siempre es un gusto platicar contigo, José Manuel. Muchas gracias por la información. Y si queremos consultarte, ¿dónde podemos hacerlo? Y estoy a sus órdenes en el consultorio 825, la Torre 1 del Hospital Ángeles. El número del consultorio es el 222-303-8369 y el teléfono de urgencias, el celular de un servidor, 22 23 50 08 99. Muchas gracias. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo a ti, a todo tu auditorio, y muchas gracias por la oportunidad, ¿eh? Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana, muy puntuales, 3:30 de la tarde.